En este primer ejercicio, lo que te dan o lo que nos dan son una curva que está en el espacio, la llaman la mayúscula, H, ese H en vez de pi, un plano osculador, bueno, el plano osculador a esta curva gamma en el punto P, y ahora me dan la proyección ortogonal sobre este plano, y lo que nos están pidiendo es comparar la curvatura. Entonces, por hacernos una idea más o menos de la situación, es la siguiente. Es decir, tenemos la siguiente situación. Vamos, yo me hago los dibujitos porque a veces me ayudan a... Tienes que hacerte obligatoriamente el dibujito ni nada. ¿Ves algo? Que va, a mí me ayuda también. A ver, yo tenía un amigo en la carrera que no dibujaba porque era súper torpe dibujando. Entonces él decía que no, que el dibujito era peor. Hay veces que también te engañan los dibujitos, hay que tener cuidado. Tenemos nuestro plano, este sería nuestro plano osculador, lo cual significa que es el plano osculador, ojo, en un cierto punto, ¿no? Entonces, vamos a coger un punto en nuestra curva, yo que sé, me lo voy a inventar, imagínate que la curva está haciendo, viene por aquí, hace así, ahora vamos a suponer que este punto es el punto P, me lo voy a inventar, que ahora la curva entra por aquí, viene por abajo, yo que sé, viene otra vez por aquí, que a lo mejor en este punto sale y hace así, viene así, y hace una, yo que sé. No estamos inventando la curva, ¿vale? Esta es nuestra curva gamma, curva en el espacio. Entonces, el plano osculador está fijado en un cierto punto P. La curva C, que va a ser la proyección, es la proyección de toda esta curva azul sobre ese plano. Entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Proyección ortogonal, lo cual significa que, mira, obviamente en este punto va a coincidir y luego, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ir bajando, no lo sé, en este punto vas a proyectar y vas a decir, pues, por ejemplo, aquí, en este punto, aquí. Como esto está en R3, pues a lo mejor es complicado hacer la perspectiva, ¿no? Pero pues imagínate que en este plano vamos teniendo esa proyección que va haciendo lo que sea. Ahora este punto se proyecta hacia arriba, todo esto por aquí, aquí vuelve a pasar. No sé, imagínate que está haciendo algo chispa arriba, chispa abajo, ¿no? Que esto es una invención para que veas que estamos proyectando cada punto de esta curva sobre la parte morada. ¿Vale? Para hacernos una idea. Entonces, la sombra que tiene esta curva azul es precisamente la curva morada sobre el plano H correspondiente, que es este plano osculador. Que lo hemos dibujado horizontal porque es más fácil el dibujo para mí hacerlo en horizontal. No porque tenga que ser horizontal, a lo mejor el plano osculador es vertical, está de lado, yo qué sé. Pero para hacernos una idea más o menos fácil. Vale, queremos comparar curvaturas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué necesitamos para comparar curvaturas? Lo primero es obtener la curvatura. Realmente, como la curvatura es un invariante de cualquier parametrización natural a ser posible, ¿verdad? La curva gamma mayúscula es una curva en el espacio. Hemos visto un resultado que nos dice si tienes una curva en el espacio regular, entonces podemos obtener una parametrización natural de esta curva. Otra que tú digas, no, explícitamente cuál es. Bueno, a lo mejor no lo sé, pero sé que la hay. Como me hablan de existencia de plano osculador, pues nuestros elementos del triedro FNE se pueden construir sin problema. Entonces, vamos a llamar o vamos a ponerle un nombre a esta parametrización que sabemos que existe. Es decir, vamos a denotar mediante alfa, que va de un cierto i en R3, a la parametrización natural de nuestra curva gamma mayúscula, que está contenido en R3, y sea, como hay un punto especial de nuestra curva, ¿verdad? Que es el punto P, pues vamos a coger el valor t sub 0, por ejemplo, del intervalo ahí, tal que lo que sabemos es que ese punto P es precisamente alfa
en el valor de su cero. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos por otro lado nuestra proyección pi. Entonces, ¿qué hace la proyección? Por otro lado, la proyección ortogonal pi, que va de, en principio de R3, ¿verdad? Iría también a R3 en principio, ¿no? Verifica que pi de la curva gamma mayúscula es justamente C, ¿verdad? Es decir, en realidad tenemos que pi es una aplicación que podríamos llamar, no sé, pi sub h, que es, no sé, por poner de algún modo, lo podemos llamar pi de h, donde la imagen de esta pi de h no es R3, en realidad es simplemente, o no es que sea todo eso, sino que está contenido en H forzosamente, que a su vez es un subconjunto de R3, ¿verdad? Lo que decimos que podríamos haber puesto en lugar de pi va de R3 en R3, podríamos haber puesto pi va de R3 en H siempre. Bueno, lo estamos proyectando sobre ese plano y a lo mejor llamarle en lugar de proyección pi sub H. Bueno, lo importante es que podemos componer, porque justamente la curva gamma, al aplicarle pi, nos está dando el C, lo cual significa que la curva gamma como conjunto en realidad es la imagen de el intervalo i por esa parametrización natural alfa. Por lo tanto, beta, que va de i también en R3, dada por beta de E, que sería la composición de nuestro alfa con el pi en un punto T, es una parametrización cuidado, ¿de qué tipo? Porque alfa sería la parametrización natural. Ahora estoy componiendo con otra aplicación. No tengo garantía de que vaya a Mm, seguir siendo natural. Puedo no, mantener la regularidad con nuestras aplicaciones de clase C infinito, entonces vamos a ver qué ocurre. seguro. Venga, pues tenemos una parametrización por lo menos regular de nuestra curva C. Que si tú quieres poner que C es precisamente ¿quién? La imagen beta de I, lo puedes poner. O puedes expresarlo como el pi con el alfa sobre i, lo que más coraje te dé, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que es la parametrización regular de esa proyección, ¿vale? Hombre, mm, vamos a ver qué expresión tiene esta beta, si es que podemos ser capaces de encontrar una expresión. Entonces, geométricamente, vamos a intentar recuperar este dibujito para hacernos una idea de lo que estaba ocurriendo. Vamos a quitarnos ya esto de aquí. Decimos, vale, tenemos nuestra parametrización alfa, la parametrización beta que hemos construido, lo cual significa que el punto P es un punto que está ya fijado, ¿verdad? Este punto P es la imagen alfa de T sub 0. Y si cojo otro punto cualquiera, claro, cuando yo cojo aquí este otro punto alfa de T, entonces esta proyección que tenemos aquí, ¿quién va a ser? Esta proyección sería el beta de T, que es justamente componer el pi de alfa con el pi en el punto T, ¿no? Entonces hay dos puntos, o por lo menos hay un punto que ya sabemos que está siempre, ¿verdad? El punto P es un punto que está tanto en el plano osculador como en nuestra curva, ¿verdad?
el punto alfa de t no tiene por qué estar en el plano osculador. A lo mejor ocurre como hemos puesto en este dibujo que aquí vuelve a cortar y sí que pertenece, pero en general alfa de t estaría en la curva, pero no en el plano osculador. Pero el beta de t sí que está siempre en el plano osculador. Entonces, observemos que el punto P, que es alfa de t sub 0, este punto sí coincide con la proyección pi en t sub 0, ¿verdad? Por lo tanto, el alfa compuesto con pi es justamente el beta de t sub 0, lo cual implica que este punto P está en el plano osculador H. Y el beta de t pertenece también al plano osculador H, sea cual sea el t que cojamos de nuestro intervalo I. Si tengo dos elementos, dos puntos de este plano osculador, puedo construirme el correspondiente vector, ¿verdad? Que el vector, si hacemos ese abuso de notación, sería ¿qué elemento? El beta de t menos ¿quién? O ponemos beta de t sub 0 menos beta de t o beta de t menos beta de t sub 0, ¿verdad? Beta de t sub 0 menos beta de t. Eso pertenece siempre a quién? Al plano Al H. plano osculador. Vale, perfecto, tenemos dos elementos. Ahora bien, ¿qué elemento caracterizaba a cualquier plano? El El elemento vector normal. geométrico Bueno, era lo que llamamos el vector normal. En el caso del plano osculador, ¿cuál es el vector normal del plano osculador? el binormal. El binormal. Entonces lo que sabemos es que ese vector importante del plano osculador es precisamente, lo voy a dibujar en el punto P, pero no tiene por qué estar dibujado en el punto P, ¿vale? Sería precisamente nuestro plano, nuestro vector binormal, que vamos a llamarlo B. ¿De qué parametrización? De la que sabemos que existe es de la alfa, de la parametrización de la curva gamma, ¿verdad? Entonces este sería el B sub alfa en el punto T sub 0. Y fíjate, aquí que tendríamos. Teníamos precisamente el qué. Un vector de posición que va de dónde a dónde. De nuestro alfa de t sub 0 al Al beta de beta. t, ¿verdad? Dice, vale, este vector en concreto, voy a dibujar así, voy a poner una flechita, este vector sabemos que está siempre en este plano, ¿verdad? Pero hay otro vector que nos podemos construir, que sería, ¿de qué color lo pongo ya? Am, este moradito, ¿vale? Este vector que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Quién sería este vector? Por otro lado, observemos que el vector, si lo ponemos así, hemos puesto el alfa de t menos el beta de t, pues a lo mejor vamos a poner el beta de t menos el alfa de t, para que este sea el, vaya boca abajo el vector, no pasa nada, ¿no? Este vector de posición entre el punto de la curva gamma y su proyección sobre la curva c, ¿verdad? Si te fijas, la proyección es una proyección ¿de qué tipo? Proyección ortogonal. Por lo tanto, este vector sabemos que es perpendicular al plano osculador H, pero ya conocíamos otro vector que era perpendicular al plano osculador H, ¿verdad? Que era justamente el vector binormal, pero ojo, en el punto T sub 0. Luego, esos dos vectores, el vector morado y el vector verde, ¿cómo tienen que ser? Paralelos. Es decir, sabemos que este vector es paralelo al vector binormal en T sub 0 para cualquier T del intervalo I. Luego, debe existir, si son paralelos, es que uno es múltiplo del otro, porque solamente hay dos vectores, ¿verdad? Entonces existe un lambda, que si quieres puedes llamar
como depende del punto t, ¿verdad? Podéis llamarlo lambda de t, tal que el vector beta de t menos alfa de t es lambda de t por este vector b su alfa de t sub 0. Entonces, fíjate, ¿cuáles son las relaciones que hemos establecido entre estos tres vectores? Tenemos así que este vector de posición, el beta de t menos alfa de t, ese es paralelo al binormal b sub alfa en t sub 0. Y si nos fijamos, el vector verde b sub alfa t sub 0 es perpendicular al plano h. En particular, si es perpendicular al plano osculador h, es perpendicular a cualquier vector que esté contenido en ese plano h, ¿verdad? ¿Cuál es un vector que está contenido en ese plano h? El que acabamos de construirnos, el beta de t sub 0 menos beta de t, ¿verdad? O sea que casualmente el beta de t sub 0 menos beta de t es perpendicular al b sub alfa de t sub 0 y también ese vector morado que nos hemos construido, el beta de t menos alfa de t, es también perpendicular al b sub alfa de t sub 0. ¿Bien hasta ahí? Sí. Pues vamos a ver entonces qué relación con esta información podemos establecer entre alfa y beta. Lo que me encantaría saber es cuánto vale este lambda de t exactamente. A ver si somos capaces de calcular esa proporción que tenemos de los vectores. Bueno, pues tenemos así que si despejamos de esta expresión lo que vale beta de t, tendríamos que nuestro beta de t es exactamente igual a alfa de t más ese lambda de t multiplicado por el vector binormal en el punto t sub 0. Lo pongo en el t sub 0 porque esto va cambiando con el t. Este vector siempre es el mismo, sea cual sea el t que cojamos de ahí. ¿Vale? Ahora bien, hemos visto justamente qué pasa con este vector. ¿Dónde está? Este vector de aquí, ¿verdad? Es perpendicular al beta de alfa en t sub 0. Pero justamente, ¿cuánto vale beta de t sub 0? Lo mismo que alfa de t sub 0 porque estamos en el mismo punto, ¿cierto? Entonces, si queremos obtener el valor de este lambda de t, ¿cómo podemos sacarlo? Para determinar el valor de lambda de t, tenemos que... ¿Quién sería? Realmente simplemente haz un producto escalar, ¿verdad? ¿Un producto escalar con quién? Justamente con el elemento b sub alfa de t sub 0. Es decir, el lambda de t lo podemos expresar seguro como el producto escalar del vector lambda de t multiplicado por b alfa t sub 0 con el vector b alfa t sub 0. Porque este lambda t sale fuera y el producto escalar del b alfa t sub 0 con el b alfa t sub 0, como son vectores normales unitarios, vale simplemente 1. Ahora, ¿cómo obtenemos este valor lambda t b alfa t sub 0? Ah, pues mira, despeja de aquí arriba. Porque esto es simplemente ¿quién? Lambda t b alfa t sub 0 es el beta de t menos el alfa de t. O sea que colocamos aquí el beta de t menos el alfa de t con el b alfa t sub 0. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que aquí, ¿qué pasa con la relación con este elemento? Que tenemos aquí este vector, ¿verdad? Que es el beta de t menos alfa de t y tengo aquí el b alfa de t sub 0. Yo sé cuánto vale eso exactamente, ¿verdad?
A lo mejor podemos intentar descomponerlo de algún modo que sí me dé información sobre esos productos escalares. Y justamente lo que podemos observar es que si añadimos aquí en medio el beta de t y restamos el punto, lo que ella llama p, lo que ella llama alfa de t sub 0 o lo que ella llama beta de t sub 0, ¿qué te da más coraje? Uy, no sé. Bueno, las tres cosas son la misma cosa. Entonces, Ya, ponle ponemos P. p. Venga, p más p menos alfa de t. Todo esto con el p sub alfa de t sub 0. Dice, bueno, por linealidad del producto escalar, ¿verdad? Nos quedaría simplemente el beta de t menos el punto p con el b sub alfa de t sub 0. Y aquí tendríamos el p menos el alfa de t con... Epa, producto escalar, se me olvidó poner la suma, ¿no? Más el producto escalar del p menos alfa de t con el b sub alfa de t sub 0. ¿Qué ocurre con el vector p beta de t? Que este vector es perpendicular ¿a quién? Al b sub alfa de t sub 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuánto vale este producto escalar? 0. Fíjate que entonces, ¿qué hemos obtenido nosotros para la expresión lambda de t? Que es el resultado del producto escalar del punto P, que es conocido, menos el alfa de t, que es la parametrización natural, y el b sub alfa de t sub 0, que es conocido. Entonces, lambda de t ya lo tienes expresado utilizando cosas que son conocidas. Lo que no era conocido era el beta. Por eso hemos intentado hacer una operación para eliminarnos este beta. Ya podemos calcular entonces a partir de la parametrización natural alfa cuánto vale justamente la parametrización regular del beta, que sería la de la curva C. Es decir, hemos obtenido así que la parametrización regular beta, que va de I en R3 de la proyección ortogonal C de nuestra curva original gamma, viene dada por beta de t, que es igual al alfa de t, más ese múltiplo va a ser el producto escalar del p menos alfa de t con el vector binormal b sub alfa de t sub 0 por el b sub alfa de t sub 0. Y esto es para todo t perteneciente a I. ¿Qué pasa ahora? Que esta beta ya es la parametrización regular de la C. Entonces podemos estudiar su curvatura, ¿verdad? Lo que pasa es que como es una parametrización regular, ¿qué elemento necesito para la curvatura? Las fórmulas de la curvatura que hemos visto, que implica al beta prima y al beta segunda. Por eso ya tengo justamente nuestra expresión explícita del beta. Ya podemos calcular su derivada. Es decir, ya estamos en condiciones de calcular la curvatura K sub beta de t utilizando qué fórmula. Hemos visto que justamente coger, bueno, realmente te lo piden en el punto P, ¿no? Aquí, en el punto T sub 0, como la norma del beta prima de T sub 0, producto vectorial con el beta segunda de T sub 0, dividido entre, aparecía la velocidad
de beta al cubo en t sub 0, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Porque me piden la curvatura no en todos los puntos, sino únicamente en el punto P. Yo he calculado la parametrización en todos los puntos. Bueno, vamos a hacer las cuentas generales y luego vamos a concretar en el punto que nos piden. Ya sabemos que la fórmula a utilizar es esta que involucra estos dos vectores. Tengo una parametrización, vamos a derivar. Es decir, calculamos quién sería el beta prima de t y qué nos quedaría. Derivamos el alfa prima, o sea, derivamos el alfa que nos queda alfa prima de t. Ahora, cuidado porque en este producto escalar lo único que tiene el parámetro t es el alfa de t. Realmente, aquí podríamos haber aplicado linealidad también del producto escalar y haber dicho esto es el producto escalar del p con el b por el b menos el del alfa por el b por el b, sin ningún problema. Pero el b sub alfa de t sub 0 es una constante, el p es una constante y el b alfa de t sub 0 es una constante. La derivada de esa constante es 0. ¿Cómo derivamos los productos escalares? Como la regla del producto. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el producto escalar del primero por la derivada del segundo. Pero cuando derive el b alfa de t sub 0, va a ser el vector nulo, porque es un vector constante. Entonces, el único vector que interviene en esta derivada sería derivar el menos alfa de t. El menos sale para afuera y ¿qué nos quedaría? Menos producto escalar del alfa prima de t con el b sub alfa de t sub 0 por el b sub alfa de t sub 0, ¿verdad? Pero hay una cosa adicional que podemos hacer. Alfa no era una parametrización cualquiera, ¿verdad? Era una parametrización natural de la curva gamma. Y lo guay es que entonces, cuando tenemos el vector alfa prima con una parametrización natural, ese vector en realidad ¿quién es? Es el vector tangente de alfa en el punto t. O sea que en realidad, por ser aquí alfa parametrización natural de nuestra curva gamma, tenemos que esto en realidad es el vector tangente de alfa en el punto t menos producto escalar del vector tangente de alfa en el punto t por el vector binormal de alfa en el punto t sub 0 por el vector binormal de alfa en el punto t sub 0. Y entonces, ¿cuánto vale el producto escalar del tangente con el binormal? 0. Pero cuidado, tienen que Pero ser están en en el otro mismo punto. punto, por eso. Mm. Por eso quería escucharte. Es cierto que es 0, pero cuando el punto es el mismo. ¿Aquí qué ocurre? Tengo un punto T y el binormal es en el punto T sub 0. No tengo garantía de que en distintos puntos tengan que ser perpendiculares. O sea que no puedo decir Ujú. esto siempre es 0. Si cambiase el T y evaluase en el punto T sub 0, entonces sí. Pero hasta que no evalúe, a lo mejor es 0 o a lo mejor no. Bueno, vamos a seguir porque no nos hace falta únicamente el vector beta prima. Me hace falta también el vector beta segunda. Entonces, análogamente, logamente, calculamos ahora quién sería nuestro beta segunda de t. Oye, pues vámonos directamente a esta expresión. Derivada del vector tangente, pues el tangente t sub alfa prima de t, ¿verdad? Lo metemos dentro también, menos el t sub alfa prima de t, el b sub alfa de t sub 0, todo esto por el b sub alfa de t sub 0. ¿Hay algo que podamos hacer? Hombre, hay una cuenta que podemos tener en cuenta, y es que como estamos con una parametrización normal, y tengo la derivada del vector tangente, había unas ecuaciones que me relacionaban de los tres vectores importantes, tangente, normal y binormal, esos vectores con su correspondiente derivada, que eran las ecuaciones de Frenet. Por lo tanto, la primera ecuación de Frenet nos decía, ojo, es que si tú coges el vector tangente t sub alfa prima de t, al ser una parametrización normal, esto es simplemente la curvatura de alfa en el punto t por el vector normal de alfa en el punto t. Si sustituimos, nos quedaría curvatura
de alfa en t por este vector normal. Dentro del producto escalar, la curvatura puedo sacarla fuera y nos quedaría menos curvatura alfa de t. Todo eso por el producto escalar del vector normal en t con el binormal alfa pero en t sub 0. Y todo eso multiplicado por el vector binormal de alfa en t sub 0. Vale, pues vamos a calcular entonces lo que nos hacía falta, que sería primero el producto vectorial de estos dos vectores. Tienes dos opciones: hacerlo en general o simplificar ya para el valor t sub 0, porque únicamente es en ese punto t sub 0 donde tú quieras. Lo que más coraje te dé. Yo, ya que solo lo vamos a estudiar en el punto t sub 0, pues evalúo únicamente en el punto t sub 0. Entonces, si evaluamos en t igual a t sub 0, obtenemos que ¿quién sería el beta prima de t sub 0 simplemente? Ahora sí puedo decir, oye, es que aquí te queda el tangente t sub alfa de t sub 0, producto escalar con el b sub alfa de t sub 0. Ahora sí están los dos vectores en el mismo punto. Y como eso forma un sistema ortonormal, ese producto escalar es nulo. Por lo tanto, el vector que tenemos es simplemente el t sub alfa en el punto t sub 0. Y cuando vaya a calcular la derivada segunda, beta segunda de t sub 0, aquí al sustituir, ¿qué ocurre? Este producto escalar también nos queda Mm. un producto escalar cero. Por lo tanto, toda esta expresión desaparece y nos queda curvatura en t sub 0 por el vector normal de alfa en t sub 0. Vale, pues con esto ya podemos obtener justamente el correspondiente vector, que sería el vector beta prima de t sub 0 vectorial con el beta segunda de t sub 0. Las constantes permanecen tal cual, k alfa t sub 0, y tendríamos entonces, es importante el orden, el vector tangente en t sub 0 vectorial con el vector normal en t sub 0. Como teníamos este triedro directo que nos decía el t sub alfa con el normal te da el binormal y ese te da el vector tangente, ¿verdad? Si seguimos este orden, estoy haciendo tangente con normal, nos va a dar el binormal en ese punto. P sub alfa de t sub 0. O sea que tendríamos que esto es simplemente la curvatura k sub alfa de t sub 0 por el vector binormal b sub alfa de t sub 0. Vale. ¿Quién es la velocidad? Además, la velocidad v sub beta en t sub 0 es por definición ¿quién? Es el módulo de T alfa, entonces va a ser 1, El módulo porque es parametrización del natural. vector beta prima de t sub 0, ¿verdad? En Ujú. este caso del beta. Como esto nos ha quedado el módulo del t sub alfa de t sub 0, esto nos queda justamente 1. Por lo tanto, ya podemos obtener la curvatura en beta, es decir, la curvatura k sub beta en ese punto t sub 0 nos ha quedado módulo del beta prima en t sub 0, producto vectorial con el beta segunda en t sub 0, todo eso dividido entre la velocidad v sub beta al cubo en t sub 0. ¿Qué ocurre? Módulo de este vector de aquí nos quedaría módulo del k sub alfa t sub 0 por el b sub alfa t sub 0 dividido entre 1 al cubo, ¿verdad? ¿Cómo sale esto fuera de la norma? Cuidado. Mm. Sale en valor absoluto, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Entonces tenemos aquí valor absoluto de k sub alfa de t sub 0 dividido entre 1 por 1 sería simplemente esto, ¿verdad?
¿Algo más que podamos hacer? En curvas en el espacio, la curvatura, a diferencia de lo que ocurre con curvas planas, siempre es positiva. Por lo tanto, en realidad no hace falta que pongamos este valor absoluto. Tenemos que recordar que esta curvatura siempre es positiva, por lo tanto, tenemos que esto es curvatura de alfa en el punto de su cero. Es decir, justamente en ese punto donde estamos construyendo nuestro plano osculador, la curvatura tanto de la curva original espacial gamma como de la correspondiente proyección son exactamente la misma. ¿Vale?